Bien, profesor, tenga usted muy buenas tardes. El día de hoy voy a tener que exponer eh, acerca de las pruebas T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, para lo cual, eh, como integrante estoy yo, mi persona Sánchez Chávez, José Deiser. eh, Tenemos como docente a Cotrina Teatino Marco Antonio, curso de Estadística y Probabilidades de Variables Aleatorias y Regionalizadas. Eh, Bien, comenzando con lo que es Eh, ¿qué son las pruebas T? Bien, las pruebas T son hipótesis. Son hipótesis ya sea de donde se acepta o se rechaza y es una hipótesis nula o alternativa. Bien, comenzando lo que es hipótesis nula, se refiere a lo que donde las muestras son iguales, y hipótesis alternativa se refiere donde las muestras son diferentes. Para ello para mejor entendimiento tenemos un cuadro de lo que podemos identificar a las hipótesis, donde la hipótesis nula nos dice que la muestra uno es igual a la muestra 2, o también se puede expresar que la muestra uno menos la muestra 2 es igual a cero. eh, y en la hipótesis alterna o alternativa nos dice que la muestra uno es diferente a la muestra 2. O también se puede expresar como la muestra uno menos la muestra 2 es diferente a cero. Bien, voy a tener que comenzar explicando lo que es la media. La media se refiere a una cierta cantidad de datos de un grupo entre el número de, de datos de ese grupo. Principalmente eh, se refiere a una cierta cantidad de datos. Eh, También tenemos lo que es los grados de libertad. Los grados de libertad se refiere a una inferencia o toma de decisiones donde aceptamos una cierta cantidad de datos obtenidos, eh, muy, muy coherentes, ¿no? La diferencia hipotética. Diferencia hipotética se refiere a lo que es a donde se identifica la diferencia entre grupos o poblaciones. Eh, la varianza agrupada se refiere a lo que es a un análisis, eh, o también de un grupo con el otro grupo. Es decir, un análisis de datos de un grupo uno al análisis de grupo con el análisis 2. También tenemos lo que es la estadística de prueba. La estadística de prueba se refiere a lo que es a una inferencia donde se plantea una hipótesis, ya sea de poblaciones o de cualquier grupo. El valor crítico se refiere a lo que es donde se encuentran los intervalos de confianza para la media. Eh, Bien, a continuación voy a tener que presentar lo que es un Excel con un ejemplo respectivo para tener que explicar. Eh, a continuación nos dice que una muestra de 20 y 18 pacientes con diagnóstico de una misma enfermedad, se han medido los tiempos de tratamientos en días de ambas medicinas. Para ello tenemos el grupo de la medicina A y el grupo de la medicina B. Eh, Primeramente, planteando una hipótesis, nos dice que la hipótesis nula se refiere a lo que a la muestra uno es igual a la muestra 2, y la muestra alternativa nos dice que la muestra uno es diferente a la muestra 2. Bien, primeramente encontramos el número de elementos del grupo A, lo cual aplicamos la función contar
lo cual nos da un valor de 20. Y para tener que encontrar el número de elementos del grupo 2, utilizamos la función contar, lo cual nos da una cantidad de 18 elementos. A continuación, sumamos tanto el grupo A de la medicina A y el grupo de la medicina B, lo cual para el grupo de la medicina A nos da un valor de 116, cantidad de suma. Nos da un valor de 116, mientras que el grupo de la medicina B nos da una cantidad de 128. Bien, ahora para tener que encontrar el promedio de la muestra 1, se utiliza esta fórmula: sumatoria de la muestra 1 entre el número de elementos del grupo 1, lo cual nos da una cantidad de 5.8. Y para tener que encontrar lo que es el promedio de la muestra 2, se utiliza la misma fórmula: eh, sumatoria de la muestra 2 o grupo 2, todo dividido entre el número de elementos del grupo 2, lo cual nos da una cantidad de 7.1. A continuación, para tener que encontrar la varianza muestral, se utiliza esta fórmula: la, la muestra 1 menos el promedio de la muestra 1, eh, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre el número de elementos entre menos 1. Primeramente, eh, continúo por partes para tener que utilizar dicha fórmula. Primeramente, encuentro lo que es la muestra 1 menos el promedio de la muestra 1, todo eso elevado al cuadrado, nos da una cantidad de 0.04. Y para tener que encontrar la muestra 2 menos el promedio de la muestra 2, todo eso elevado al cuadrado, se tiene que restar tanto el grupo 1 menos el promedio de la muestra 2, lo cual nos da una cantidad de 0.0123. Así continuamos sucesivamente, y a continuación tenemos que sumar toda esa cantidad, lo cual nos da una cantidad de 31.2 para el grupo 1 o para la muestra 1. Y para tener que sumar el grupo 2 nos da una cantidad de 19.7. Teniendo esos datos, entonces podemos calcular la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Entonces, utilizando la fórmula, nos dice que la muestra 1 menos el promedio de la muestra 1, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre el número de elementos menos 1, nos da una cantidad de 1.642105. Eh, También para la muestra 2 se utiliza la misma fórmula. Nos dice que la muestra 1 menos el promedio elevado al cuadrado, todo eso dividido entre n-1, nos da una cantidad de 1.163399. Y ahora, para tener que encontrar lo que es eh, la varianza común, se utiliza esta fórmula, lo cual nos dice que el número de elementos de la muestra 1 menos 1 multiplicado por la muestra 1 más el número de elementos de la muestra 2 menos 1 multiplicado por, por la varianza
Con la varianza 2, todo eso dividido entre n sub 1 más n sub 2 menos 2 nos da una cantidad de 1.416049. Bien, a continuación, para tener que encontrar lo que es eh, el estadístico de prueba, se utiliza la siguiente fórmula, donde nos dice que la diferencia de los promedios de las muestra 1 menos la muestra 2, todo eso dividido entre la raíz cuadrada de la varianza común entre n sub 1 más la varianza común entre n sub 2. Nos da un resultado de menos 3.3912, 4956. Y ahora, para tener que encontrar lo que es los grados de libertad, se procede a lo que es utilizar la siguiente fórmula: n sub 1 más n sub 2 menos 2 nos da una cantidad de 36. Bien, y para ello, si consideramos el nivel de significancia de 0.05, eh, para tener que encontrar lo que es el valor crítico, se utiliza lo que es la inversa de la transpuesta de dos colas de, de los grados de libertad y del nivel de significancia, lo cual nos da un valor de 2.028094. Y ahora, para tener que encontrar el p-valor, se utiliza la fórmula, la distribución de la transpuesta de dos colas, tanto de los grados de libertad, eh, con el estadístico de prueba nos da una cantidad de 0.01702. Bien, a continuación, para tener que encontrar esos datos, para tener que comparar esos datos con el analizador de datos, se procede de la siguiente manera. Me voy a datos, análisis de datos, eh, pruebas es para dos muestras suponiendo varianzas iguales, ingreso lo que es el grupo en el rango para la variable 1, ingreso lo que es el grupo 1 o de la medicina. Muy bien, y para tener que, para el rango 2, también del grupo de la medicina B, y ahora la diferencia hipotética lo doy de un valor de 0, activo rótulos, el nivel de significancia 0.05, el rango de salida, eh, y ahora para tener que comparar, presiono. Ahora con el analizador de datos obtengo los siguientes resultados, lo que nos dice que la media es de 5.08 y aplicando la fórmula coincide para la muestra 1. Y para la muestra 2 también tenemos, tanto en el analizador de datos como aplicando fórmula, tenemos de 7.1. La varianza nos da de 1.64 y aplicando fórmula igual coincide 1.64 para la muestra, varianza 1, varianza 2, también coincide lo que es 1.63. Y ahora la varianza común o varianza agrupada es de 1.41. Número de elementos 20 y 18, lo cual coincide.
Los grados de libertad igual coincide con la fórmula utilizada. eh, y ahora lo que es el valor crítico de dos colas, también coincide lo que es de 2,02. El valor P, el P valor, lo cual es de 0,01, el P valor para dos colas de 0,1, lo cual coincide. Seguidamente, eh, como ya obtenemos mediante esta gráfica, podemos decir si es que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Como nos encontramos que el valor crítico nos da un valor de 2,02, eh, tenemos que considerarlo tanto para el lado izquierdo, menos 2,03 redondeando, y hacia la derecha sería 2,03. Entonces, como tenemos el estadístico de prueba es mayor que menos 2,03, entonces decimos que no acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula. También con la siguiente tabla, bien, eso sería todo. Gracias.